El 14 de octubre de 2018, a las 7:36 de la tarde, el teléfono de Max Wilson sonó. Era un número desconocido. Al contestar, su mundo se fracturó en segundos. Señor Wilson, habla el oficial Parker de la policía de St. Gardens. Hemos encontrado el vehículo de su esposa fuera de la ciudad. Pero ella no está. Max sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir con que no está? El silencio del otro lado de la línea le pesó como una losa. No hay señales de forcejeo ni violencia. Sus pertenencias siguen en el auto. Pero no hay rastro de ella. El corazón de Max latía con fuerza cuando se dirigió a la comisaría. Por el camino recordó la última vez que había visto a Lauren esa mañana. Salió temprano para hacer unas compras, vestida con su chaqueta gris y el cabello recogido. Le dio un beso rápido y prometió volver pronto. No volvió. En la estación de policía, le mostraron fotos del automóvil. Estaba estacionado en un camino secundario, lejos de la carretera principal. La puerta del conductor estaba entreabierta, y dentro estaban sus llaves, teléfono y bolso. Max negó con la cabeza, incapaz de entenderlo. Lauren nunca dejaría su auto así, y mucho menos nos dejaría a mí y a mí sin avisar. El oficial Parker suspiró. Señor Wilson, muchas desapariciones resultan ser voluntarias. A veces las personas simplemente se van. Eso es ridículo. Max golpeó la mesa. ¿Cree que abandonó a su hija sin decir nada? Mía. Su pequeña de 11 años, que lo esperaba en casa sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Regresó a casa en piloto automático. Mía estaba sentada en el sofá con los ojos fijos en la puerta. ¿Dónde está mamá? Max tragó saliva. Todavía no sabemos, cariño. Ella frunció el ceño. Pero volverá. ¿Verdad? No supo qué responder. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y preguntas sin respuesta. Revisó el historial de llamadas y mensajes de Lauren. Algo llamó su atención. Durante las últimas semanas, su esposa había estado en contacto frecuente con un hombre que no esperaba ver. Jack Hendricks. Jack, un viejo amigo que no veía desde hacía casi 10 años. El nombre despertó recuerdos que creía enterrados. En la universidad, él, Lauren y Jack habían sido inseparables. Pero después de que Max y Lauren se casaron, Jack desapareció de sus vidas sin explicación. ¿Por qué había reaparecido ahora? ¿Y qué tenía que ver con la desaparición de Lauren? Max sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lauren no se había ido voluntariamente. Algo más estaba ocurriendo. Y él no se detendría hasta descubrir la verdad. Max no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auto de Lauren abandonado en medio de la nada, con la puerta entreabierta, las llaves dentro, su bolso en el asiento, y su teléfono inmóvil, como si lo hubiera dejado todo atrás en un instante. Pero él sabía que eso era imposible. Su esposa no era el tipo de persona que desaparecería sin una razón. Algo había pasado. Algo que nadie más parecía querer investigar. La policía insistía en que no había pruebas de un crimen, pero él se negaba a aceptar esa versión. La única pista que tenía era el nombre de Jack Hendricks en los registros de llamadas de Lauren. ¿Por qué habían estado en contacto después de tantos años de silencio? ¿Por qué no le había dicho nada? No tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban. Decidió actuar. A la mañana siguiente, revisó las transacciones bancarias de su esposa. Ahí lo encontró. Un retiro en efectivo, realizado el día antes de su desaparición, en un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de St. Gardens. Max sintió cómo la adrenalina lo impulsaba. Si Lauren estuvo ahí, entonces alguien debió haberla visto. Sin perder tiempo, subió al coche y condujo hasta el lugar. El pueblo era pequeño. Apenas unas calles con comercios antiguos y un par de gasolineras. No tardó en encontrar el banco donde se hizo el retiro.
pero no fue hasta que pasó por un modesto motel en las afueras cuando su intuición le gritó que se detuviera. Entró y se acercó a la recepción. «Buenos días. Busco información sobre una persona que pudo haberse hospedado aquí hace un par de noches». El recepcionista, un hombre de cabello canoso y expresión cansada, lo miró con desconfianza. «No damos información de los huéspedes». Max sacó el teléfono y mostró una foto de Lauren. «Es mi esposa. Desapareció ayer. La policía no hace nada. Solo quiero saber si estuvo aquí». El hombre vaciló. Luego suspiró y asintió. «Sí, la recuerdo. Llegó sola por la tarde. Se registró con otro apellido. Parecía nerviosa». El corazón de Max se aceleró. ¿Se quedó toda la noche? No lo sé. Pero alguien vino a verla. Un hombre alto, cabello oscuro. Parecía conocerla. Max sintió un escalofrío. ¿Era este hombre? Mostró en su teléfono una foto antigua de Jack Hendricks. El recepcionista la observó unos segundos y luego asintió lentamente. Sí, creo que sí. Max sintió como la ira y la confusión se mezclaban en su interior. Jack estaba con ella la noche antes de su desaparición. Regresó a casa con más preguntas que respuestas. Cuando llegó, decidió revisar las cosas de Lauren en busca de algo que la policía hubiera pasado por alto. Y lo encontró. En el fondo de un cajón, dentro de una libreta vieja, había un trozo de papel rasgado. Las palabras escritas en tinta azul lo dejaron helado. «Si algo me pasa, no confíes en él. Jack». Max se quedó mirando el papel durante varios segundos, sintiendo cómo el peso de esas palabras se clavaba en su mente como una advertencia que había llegado demasiado tarde. «Si algo me pasa, no confíes en él». Su corazón latía con fuerza. Lauren lo había escrito. Eso estaba claro. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? ¿Qué había descubierto que la llevó a dejarle ese mensaje? Jack Hendricks había estado con ella antes de que desapareciera y ahora su número ya no existía. Como si hubiera desaparecido junto con ella. Max sintió que su instinto se encendía con más fuerza. Si quería respuestas, debía volver al pasado, a la única conexión que tenían en común. Su historia compartida. Los recuerdos lo llevaron a 10 años atrás, a sus días de universidad. Lauren y Jack eran inseparables. Pasaban horas juntos en la biblioteca, en las cafeterías, en los bares de la ciudad. Jack siempre había sido el más audaz, el más carismático, el que podía convencer a cualquiera de hacer lo que él quería con solo unas palabras. Sabía cómo manipular, cómo moverse en las sombras sin que nadie notara su verdadera intención. Max nunca lo vio como una amenaza, pero con el tiempo empezó a notar que Jack tenía otra forma de ver el mundo. Siempre hablaba de que la vida era un juego de estrategia, donde algunos llevaban la ventaja sobre otros. En aquel entonces, Max sabe que solo eran ideas sin importancia, frases de alguien que disfrutaba la sensación de tener el control. Pero ahora, recordando esas palabras con el papel de Lauren aún en su mano, sintió que quizás siempre había habido algo más. Intentó rastrear a Jack. Buscó en redes sociales, en registros públicos, pero no encontró nada. Lo único que logró descubrir fue que, hasta hace poco, trabajaba en una empresa financiera, pero había renunciado sin previo aviso justo una semana antes de que Lauren desapareciera. ¿Casualidad? Max no lo creía. Se comunicó con la compañía fingiendo ser alguien interesado en una consulta financiera, pero la respuesta fue fría y rápida. Jack Hendricks ya no trabajaba allí, y no tenían más información sobre él. Era como si hubiera desaparecido por completo. Max sintió la frustración crecer dentro de él. Todo apuntaba a Jack, pero no tenía pruebas, solo coincidencias, y un presentimiento que se hacía más fuerte con cada paso. Decidió contactar a antiguos compañeros de la universidad, personas que pudieron haber sabido algo de él en los últimos años. Después de varios intentos, alguien finalmente le dio un dato.
Jack había cambiado de nombre. No era raro en él, siempre había sido alguien que sabía cómo desaparecer cuando lo necesitaba. Con esta nueva información, Max sintió que estaba más cerca de la verdad. Jack no solo estaba involucrado, sino que había tomado precauciones para asegurarse de que nadie lo encontrara. Pero ahora Max no tenía otra opción. Si quería descubrir qué le había pasado a Lauren, debía encontrarlo primero. Max no podía detenerse. Cada paso que daba lo acercaba más a Jack, pero también aumentaba la sensación de que estaba pisando un terreno peligroso. Si Jack había cambiado de nombre, significaba que tenía algo que esconder. Nadie lo hace sin una razón. Después de varias llamadas y contactos fallidos, finalmente encontró a alguien que lo había visto hace unos meses. Un antiguo compañero de trabajo le dijo que Jack había estado viviendo en una casa alquilada en las afueras de la ciudad, pero que había desaparecido de repente. Sin esperar más, Max se subió al coche y condujo hasta la dirección. Cuando llegó, vio una casa en mal estado, con las ventanas cubiertas de polvo y un jardín descuidado. No parecía habitada, pero algo dentro de él le decía que debía entrar. La puerta estaba cerrada, pero con un leve empujón cedió, como si alguien la hubiera dejado así intencionalmente. Dentro el aire estaba cargado de polvo y humedad. Parecía que nadie había estado ahí en semanas, pero no era cierto. Sobre una mesa en el centro del salón había documentos esparcidos y un teléfono viejo, como si alguien hubiera salido apresurado y lo hubiera olvidado. Max revisó los papeles, pero no encontró nada que le diera respuestas inmediatas. Sin embargo, cuando encendió el teléfono, su corazón se aceleró. En la galería de archivos había un único video. Con manos temblorosas, le dio play. La imagen se aclaró y vio un rostro que hizo que su respiración se detuviera. Era Lauren. Estaba sentada en un lugar que no reconocía, con las manos sobre sus piernas y la mirada fija en la cámara. Su expresión era serena, pero sus ojos decían otra cosa. Habló con un tono tranquilo, casi ensayado. Max, si estás viendo esto, significa que no escuchaste mi advertencia. No sigas, no busques respuestas, no intentes entender lo que pasó. Solo, aléjate. La imagen se cortó de repente. Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El video había sido grabado después de su desaparición. Eso significaba que, al menos durante un tiempo, Lauren había estado bien. No sabía dónde. No sabía por qué, pero alguien le había hecho grabar ese mensaje. ¿Era una advertencia real o alguien la había obligado a decir esas palabras? Salió de la casa sintiendo que cada vez estaba más cerca de algo que no entendía del todo. Sabía que la policía no tomaría el video como prueba suficiente. Sin señales de violencia, sin evidencia de un delito claro, el caso seguiría siendo tratado como una desaparición voluntaria. Pero él no iba a detenerse. Jack estaba en el centro de todo esto, de alguna forma. Lauren había querido protegerlo, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Si él no la encontraba, nadie lo haría. Max sintió que todo se volvía más confuso. Cada pista que encontraba lo llevaba más lejos de cualquier explicación lógica. El video de Lauren seguía reproduciéndose en su cabeza una y otra vez. Su voz, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar. No era miedo, no era desesperación, pero tampoco era tranquilidad. Era algo más profundo, como si supiera algo que él jamás entendería. Guardó el teléfono viejo y salió de la casa abandonada, sintiendo que el tiempo jugaba en su contra. Subió a su coche y revisó nuevamente el historial bancario de Jack. Descubrió que, poco antes de desaparecer, había realizado varias transacciones en una zona industrial en las afueras de la ciudad. Si quería respuestas, debía ir allí. Condujo con el pulso acelerado. Cada kilómetro aumentaba la sensación de que se acercaba a algo que no iba a gustarle. Al llegar, vio un complejo de bodegas cerradas, viejas estructuras metálicas que parecían abandonadas. Estacionó el coche y bajó con cautela. La zona estaba vacía, pero algo en el ambiente le dijo que no estaba solo. Caminó entre los edificios, observando cada detalle,
buscando cualquier señal de que Jack había estado ahí. De repente su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje. Número desconocido. No entiendes en lo que te estás metiendo. Su cuerpo se tensó. No había margen para el error. Se adentró en una de las bodegas. Dentro, encontró papeles esparcidos, carpetas llenas de números, contratos con nombres que no reconocía. Todo apuntaba a que Jack había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Finanzas turbias, movimientos sospechosos, nombres falsos. Max hojeó los documentos frenéticamente, tratando de encontrar algo que conectara todo. Y entonces, en medio de las hojas, vio algo que lo paralizó. Una carta con el nombre de Lauren. No decía mucho, solo unas líneas escritas a mano. No debiste involucrarte. El aire se volvió más pesado. Jack no solo había hablado con Lauren antes de que ella dejara de comunicarse, sino que ella parecía haber descubierto algo importante. Max sintió que el rompecabezas tomaba forma, pero aún faltaban piezas clave. De repente su teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Es mejor que te detengas ahora. Salió de la bodega sintiendo que lo observaban. Giró la cabeza en todas direcciones, pero no vio a nadie. Subió al coche y arrancó sin mirar atrás. Ahora no se trataba solo de encontrar a Jack o de descubrir qué le pasó a Lauren. Se trataba de algo más grande, algo que lo incluía a él directamente. Y si alguien le estaba enviando mensajes, significaba que lo estaban vigilando. No podía detenerse, no podía retroceder. Porque ahora, él también era parte del juego. Max conducía con el pensamiento nublado, su respiración agitada y el teléfono aún en su mano. Los mensajes anónimos no dejaban dudas. Alguien lo estaba observando. Alguien sabía cada uno de sus movimientos. Alguien no quería que siguiera adelante. Pero ya no podía detenerse. Se repetía a sí mismo que aún no entendía la historia completa, que aún no tenía todas las respuestas. Pero la verdad era que una parte de él ya lo sabía. Lauren había descubierto algo que no debía. Jack estaba en el centro de todo. Y ahora Max también formaba parte del juego. Cuando llegó a casa, algo dentro de él le dijo que algo no estaba bien. Abrió la puerta con rapidez y sintió un escalofrío al ver que la luz del pasillo estaba encendida. No la había dejado así. Dio unos pasos con cautela y su cuerpo se tensó al notar el silencio. Un silencio anormal, denso, insoportable. Su mirada recorrió la sala, esperando ver a Mia sentada en el sofá con su tablet. Pero no estaba ahí. Se dirigió a su habitación, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. La puerta estaba abierta, la cama estaba desordenada, pero Mia no estaba. El corazón de Max latió con tanta fuerza que sintió que se ahogaba. Corrió por toda la casa, revisó cada rincón, llamó su nombre una y otra vez. Nada. Su cuerpo temblaba mientras intentaba pensar con claridad, pero la desesperación lo consumía. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Un número desconocido. Con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla y leyó las palabras que lo congelaron en el lugar. Ya no hay nada que puedas hacer. Su mente tardó unos segundos en procesarlo. Sus ojos recorrieron la habitación de Mia una vez más, esperando encontrar algo que le dijera que nada de esto era real, pero la realidad era cruel. Habían estado un paso adelante todo el tiempo, desde el momento en que encontró el mensaje de Lauren, desde que pisó aquel motel, desde que descubrió la casa de Jack. Lo habían estado observando, sabían cada movimiento, sabían que no se detendría, y ahora le habían quitado la última razón que le quedaba. La impotencia lo ahogó. Corrió hacia la puerta, salió a la calle, miró a ambos lados como si esperara ver una sombra moviéndose en la oscuridad. No había nada, no había rastros. No había pistas, solo vacío. Solo preguntas sin respuestas. Solo la certeza de que había llegado demasiado lejos y que nunca sabría quién estaba detrás de todo.
nunca sabría qué había descubierto Lauren. Nunca sabría qué había pasado realmente con Jack. Nunca sabría por qué alguien decidió que él debía pagar el precio. Se quedó allí, de pie, con la noche cayendo sobre él, con la nota en su teléfono brillando en la pantalla, con la sensación de que la verdad siempre había estado demasiado cerca. Pero ahora todo era incertidumbre, porque las respuestas se escapaban, porque el juego aún no terminaba. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.